Capítulo 4. Harry se apareció en su nueva casa inmediatamente después de despertarse al día siguiente, antes de que Bellatrix le agradeciera a Ameline. Sus recuerdos de la noche anterior eran confusos, pero presentes. Tomó la copia de El Profeta que le habían entregado esa mañana de la mesa de su cocina. El primer titular era Tignes declarado ministro, promulga la ley marcial. Hojeó el artículo y vio que se estaba poniendo en marcha un toque de queda a las 9 de la noche para todos los ciudadanos que no fueran parte de las fuerzas del orden. Los aurores tenían derecho a detener a cualquiera que se comportara de manera sospechosa en cualquier momento, la justicia se llevaría a cabo por medios expeditos, se desalentaban las reuniones de grupo y, lo mejor de todo, el ministerio se estaba haciendo cargo de la gestión de Hogwarts. Harry sonrió amargamente, sabiendo que estas nuevas leyes se aplicarían con menos dureza para los mortífagos. Harry todavía se sentía en conflicto a veces. Curiosamente, se sentía más en conflicto cuando las cosas le iban bien como resultado de la elección que había hecho. Harry había estado dispuesto a tomar esa decisión, pero a menudo sentía que el universo debería castigarlo por ello. Encendió un cigarrillo, aunque no tenía muchas ganas de hacerlo. El humo quemado lo hizo sentir mejor con toda la situación de alguna manera. En una semana, la oficina del ministro había anunciado que se estaba creando un registro obligatorio de nacidos de muggles y que se había creado una comisión para garantizar que se aplicara en su totalidad. A primera vista, el registro tenía como finalidad proteger a los nacidos de muggles y a sus familias. Al conocer los nombres, direcciones y familiares vivos de todos los magos nacidos de muggles, el MLE podría responder a las amenazas contra ellos con mayor rapidez. Por supuesto, Harry sabía que el registro estaba compilando una lista de objetivos potenciales para los mortífagos. La Orden probablemente también lo sabía. Algunos ciudadanos de la mágica Gran Bretaña estaban preocupados por la posibilidad de que este registro cayera en manos equivocadas. Sin embargo, pocos sabían que ya estaba allí. Harry frunció el ceño furiosamente para sí mismo cuando notó en el periódico que la directora de la Comisión de Registro de Hijos de Muggles iba a ser un Umbridge. Todavía tenía la cicatriz en la mano, no debo mentir, de sus detenciones. Solo tenía 15 años y era completamente inocente en comparación con ahora, cuando él y sus amigos la habían llevado a los centauros y les habían permitido tenerla. Si ese sapo alguna vez lo encontraba solo como estaba ahora, la comisión necesitaría una nueva directora. Luego, Snape fue nombrado director de Hogwarts. El Señor Oscuro reveló en una reunión del círculo interno que Snape elegiría a Harry como delegado junto con una delegada simpatizante de la causa. El plan de estudios también cambiaría. Estudios Muggles sería una clase obligatoria, con algunos cambios respecto a cómo se enseñaba anteriormente, y Defensa contra las Artes Oscuras se cambiaría a solo Artes Oscuras. Harry estaba realmente ansioso por ese cambio. Las artes oscuras eran fascinantes y muy agradables cuando estabas en el extremo correcto de la varita. Había que cubrir una multitud de puestos en la escuela. McGonagall seguía en las mazmorras de la mansión. El profesor de estudios Muggles había sido entregado a Nagini. Binns nunca se convencería de cambiar sus clases por algo que el Señor Oscuro aprobaría, y por lo tanto tendría que ser exorcizado. Otros profesores también podrían negarse a regresar una vez que se enteraran de los cambios que se estaban realizando. Los Carrow recibieron conjuntamente el puesto de subdirector. Alecto enseñaría estudios Muggles y Amicus Artes Oscuras. Sebastián Selwyn enseñaría transfiguración en lugar de McGonagall, y Madame Och asumiría el papel de directora de Gryffindor mientras permaneciera en la escuela. Si Och renunciaba, Snape tendría que contratar a Colagusano para que ocupara ese puesto, ya que era el único mortífago de Gryffindor que no tenía ya un trabajo importante en otro lugar. Los Gryffindors oscuros, aunque no eran desconocidos, eran lo suficientemente raros como para que no pudieran arriesgarse a contratar personal nuevo fuera de las filas marcadas del Señor Oscuro. El director de Slytherin sería Slughorn, y el nuevo profesor de Historia de la Magia sería Evan Rossier. Una vez resuelto el problema del personal, Snape eligió a Pansy Parkinson como delegada. A los nacidos de Muggles también se les prohibió asistir. Al igual que el registro, esto se enmarcó como algo para protegerlos. En la escuela, los magos nacidos de Muggles estarían rodeados de sangre pura y otros que podrían apoyar al Señor Oscuro. Seguramente, dijo el ministro, sería mejor para ellos permanecer fuera del público mágico en general hasta que se resolviera el clima político actual. El profeta, bajo el control del ministerio y, por lo tanto, del Señor Oscuro, le dio a cada reforma que el nuevo ministerio hizo un giro positivo.
Libertades renunciadas a favor de protección y regulación estricta para mantener el orden. A los estudiantes se les enseñó sobre las artes oscuras para que pudieran reconocerlas, se revitalizó la historia de la magia y los estudios mugles promovieron la comprensión en ausencia de estudiantes con experiencia práctica en el mundo mugle. Harry se preguntó si la mayoría del mundo mágico sabía lo suficiente sobre la historia mugle para reconocer las acciones de personas como Hitler o Stalin si el Señor Oscuro decidía copiarlos. Justo antes de que fuera hora de volver a la escuela, se convocó una reunión completa a las 10 de la noche. Harry se apareció desde su casa a la mansión Malfoy con su capa y máscara y se paró al frente de la sala con el resto del círculo interno. Cuando el Señor Oscuro entró, se arrodilló como se esperaba de los miembros más confiables y valiosos del ejército del Señor Oscuro. «Levántense», les dijo. Desde que tomamos con éxito el control del Ministerio de Magia, muchos han considerado apropiado unirse a nosotros. Algunos de mis más confiables han hablado con cada nuevo mortífago potencial para determinar su sinceridad, y esta noche iniciamos a los que pasaron. Harry se preguntó si las entrevistas, por falta de un mejor término, habían sido asignadas a algunos miembros del círculo interno y él había sido ignorado o si los nuevos reclutas simplemente se habían acercado a mortífagos conocidos. Mientras reflexionaba sobre esto, una larga fila de personas entró en la habitación. Harry notó sin entusiasmo que la mayoría de los Slytherin y un par de Ravenclaw de su año estaban presentes, y algunos estudiantes del año inferior al suyo. No pudo contener un jadeo silencioso cuando vio a Remus entrar en la habitación al final de la fila. Los ojos de Remus se dirigieron hacia él, su oído lo suficientemente agudo como para captar el sonido, y una mirada de determinación apareció en su rostro. «¿Está haciendo esto por mí?» Harry se preguntó si Remus sabía lo que tendría que hacer esa noche. Nadie le había advertido que matar era parte del proceso de iniciación, después de todo, pero no había sido exactamente una sorpresa. Uno por uno, los prisioneros fueron llevados ante los mortífagos congregados y los iniciados los mataron. Algunos duraron y otros fueron decisivos. Algunos usaron la maldición asesina mientras que otros usaron algo menos intenso y unos pocos selectos mataron a su prisionero de formas creativas y sádicas. Después de cada muerte, el Señor Oscuro le dio a un nuevo recluta la marca de la calavera y la serpiente. Cada uno de ellos reaccionó al dolor de alguna manera. Un estremecimiento, un gemido, una mueca, y Harry recordó las razones por las que lo había encontrado tan soportable. Apartó el pensamiento de su mente cuando Remus se acercó. El rostro de Remus permaneció impasible. Harry supuso que los años de controlarse con tanta fuerza para evitar sus instintos del lobo le permitían ocultar lo que sentía en ese momento. Cuando lanzó una maldición silenciosa y cortante sobre el hombre atado que tenía frente a él, su expresión se tensó ligeramente. Cuando se arrodilló para recibir la marca, no reaccionó. Harry supuso que el ardor era menos doloroso que la luna llena. Cada vez que un nuevo mortífago era marcado, el Señor Oscuro despedía a todos, excepto a los nuevos reclutas y al círculo interno. El discurso que dio el Señor Oscuro sobre cómo funcionaría la marca era casi idéntico al que Harry había recibido hacía poco más de un año. Ahora nadie necesitaba ser confundido con varitas no registradas, con el ministerio bajo el control del Señor Oscuro, pero a los de sexto año presentes se les dieron trasladores como los que habían usado Harry y Draco. Tan pronto como el Señor Oscuro se fue, Harry abrazó a Remus. No se molestó en quitarse la máscara primero, sabiendo que el hombre lobo ya lo habría reconocido por el olor. ¿Por qué harías esto?, susurró. Eres mi cachorro, Harry. Haría cualquier cosa para estar aquí para ti. Harry apretó un poco más fuerte a su padrino sustituto antes de soltarlo y quitarse la máscara. Los dos salieron juntos del salón de baile, en silencio por un momento. Harry podía ver el dolor que Remus ocultaba en su andar ahora que estaban uno al lado del otro. ¿Estás bien, Remus? Las últimas 2 lunas han sido duras. Creo que ahora van a mejorar. Harry sonrió y entonces se le ocurrió una idea. ¿Dónde has estado viviendo? Solías vivir en el cuartel general. Remus hizo una mueca. El nuevo cuartel general. No me he apuntado para espiar a la orden, no es que estén consiguiendo mucho que espiar, así que tendré que buscar otro sitio al que ir. Ven a vivir conmigo. ¿Estás en Grimmauld Place? Harry negó con la cabeza. No. Ni siquiera he estado allí este verano. Eso me recuerda que debería quitar el Fidelius de allí, o al menos reiniciarlo para que yo sea el guardián secreto. Compré una casa. Tengo un dormitorio libre. No tiene que ser para siempre si prefieres buscar tu propio lugar, pero puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Remus sonrió con cansancio.
Ya veremos cómo va todo y decidiré si tengo que mudarme. Genial. Esta noche te acompañaré porque nunca has estado allí antes. Además, te ves exhausto. Ya habían llegado al vestíbulo de entrada de la mansión y Remus permitió que Harry lo tomara del brazo sin hacer comentarios. Un apretón después, los dos estaban en el jardín delantero de Harry. Una vez dentro, todavía no se habían ido a dormir. Remus se sentó a la mesa de la cocina mientras Harry preparaba una infusión de hierbas. Cuando te iniciaron, ¿tuviste qué? La voz de Remus vaciló. ¿Matar a alguien? Sí. El tono serio de Harry tenía un dejo de dolor, y puso una botella de whisky de fuego sobre la mesa con el té después de agregar un chorrito a su propia taza. Usé una maldición explosiva en su cabeza. Cortar fue mucho menos complicado, ojalá se me hubiera ocurrido. Estaba un poco fuera de lugar. Pero mi iniciación fue más o menos igual que la tuya, excepto que solo Draco y yo pasamos la noche en la mansión después. Remus se rió sin humor y añadió un poco de alcohol a su propio té. ¿Y has tenido que hacerlo de nuevo desde entonces? ¿Te refieres a otros además de Dumbledore? Dijo Harry con un respingo. Sí. Con bastante frecuencia, en realidad. Sin embargo, hay una poción que tomamos antes de las incursiones y, aunque definitivamente no es el mejor mecanismo de defensa, sí ayuda. Has estado solo durante todo esto. Lo siento, Harry. Podría haber estado allí para ti si hubiera visto cuánto te estaba doliendo. Harry negó con la cabeza con vehemencia. Fue justo después de que Sirius muriera, Remus. Tú también sufrías. Sin mencionar que me olvidaste. Debería estar enojado contigo por eso, pero no lo estoy. ¿Cómo sabes eso? Hermione logró quitar el hechizo que hacía que tu carta pareciera en blanco. Toda la orden vio lo que escribiste. Debería haberlo previsto, dijo Harry con una mueca. Hizo una pausa. ¿Están a salvo? ¿Están usando la protección que les conseguí? Hermione se mudó a Estados Unidos con sus padres el día que cayó el ministerio y está terminando sus estudios en Ilvermorny. Ron se queda con su familia, pero creo que lo convencí de que se ciñera a la planificación en lugar de luchar. Harry asintió una vez, el nudo en su garganta era demasiado fuerte para hablar. Ansiaba un cigarrillo, pero dudaba en fumar frente a lo más parecido a un padre que le quedaba. Entonces se dio cuenta de que Remus definitivamente podía oler el humo en él y sacó su paquete. Otra cosa por la que debería estar enojado, fue la única respuesta de Remus. No puedo decir que tenga los mejores mecanismos para afrontar las cosas. Nadie me enseñó nunca a manejar mis sentimientos de forma adecuada. Y aunque me niego a arrepentirme de la decisión que tomé, eso no significa que me resulte fácil. Remus parecía haberlo entendido todo muy bien. La pareja pasó otros 20 minutos sentados a la mesa en silencio, bebiendo más whisky de fuego que té, antes de que Harry le mostrara a Remus el dormitorio de invitados y el baño y se retiraran a dormir. El señor oscuro decidió convertir a Remus en el jefe de Gryffindor. Incluso un mortífago recién marcado era un paso adelante para él en comparación con un Gryffindor que no era suyo, y Colagusano era inútil, así que le dijeron a Remus que reemplazaría a Madame Hooch el día después de su iniciación. Harry se alegró de oírlo. Ahora que tenía a Remus de su lado, quería mantenerlo cerca. Harry insistió en que Remus le dejara pagar un nuevo vestuario para él. Los uniformes de Hogwarts habían sido cambiados para que las mangas terminaran en el codo, para mostrar quién estaba o no marcado, y Harry sabía que Remus no podía permitirse las nuevas túnicas de maestro. Si sientes que debes hacerlo, puedes pagarme cuando estés ganando dinero. El salario del jefe probablemente sea mejor que el del puesto de defensa. Pero realmente no es necesario, Remus. Lo haré entonces. No deberías tener que comprarme ropa, Harry. Harry se encogió de hombros mientras se ponía las botas y agarraba su bolsa de dinero. Tendremos que ir a Duilfit y Tatings. Madame Malkin no se lleva bien con los clientes marcados, y ahora es de conocimiento público que yo estoy marcado, aunque nadie pueda probarlo. La voz de Harry era casual mientras hablaba, sin el rastro de vergüenza o resentimiento que había tenido la noche anterior. Madame Malkin nunca fue alguien por quien se preocupara. Su rechazo no significaba nada para él. Los periódicos tampoco lo habían molestado mucho. Nuevos insultos, viejas rutinas. Tal vez, pensó Harry, hubiera estado más dispuesto a sacrificar mi libre albedrío y mi vida por el mundo mágico si alguna vez les importara. Harry se puso su túnica escolar, la marca quedó al descubierto y se colocó la insignia de delegado en el pecho inmediatamente después de subir al expreso de Hogwarts. No tenía sentido posponer lo inevitable.
En el compartimento de los prefectos se encontró con Parkinson, que había tomado la misma decisión. Gryffindor no tenía prefectos de séptimo año, ya que Ron y Hermione se habían ido. Daphne Greengrass llegó con Malfoy, después de haber asumido la insignia de Parkinson con su ascenso. Anthony Goldstein, Padma Patil, Ernie Macmillan y Anna Abbott habían regresado. También hubo un par de huecos en el sexto año, donde los prefectos habían nacido de muggles o habían huido del país. Los nuevos prefectos de quinto año eran predominantemente de familias oscuras, aunque los jefes de casa nominaban a los prefectos, el director Snape tenía la última palabra y se había asegurado de que la mayor parte posible del liderazgo de la escuela fuera, como mínimo, comprensivo con el señor oscuro. Cuando llegaron todos los que iban a venir, Harry habló primero. Bienvenidos de nuevo a Hogwarts. Algunas cosas serán diferentes este año y otras seguirán siendo iguales. Como siempre, se espera que sean líderes en la escuela. Los prefectos tienen el poder de quitar y otorgar puntos a cualquiera que no sea también prefecto o director. Como novedad este año, todos deben tener cuidado. La falta de respeto directa al señor oscuro ahora es una ofensa punible en Hogwarts, y la mayoría de nuestros nuevos profesores utilizarán métodos de castigo más variados de los que están acostumbrados. Asegúrense de que sus compañeros de casa, especialmente los más jóvenes, lo entiendan. Los puestos de prefecto que actualmente están vacantes debido a que no se han presentado serán ocupados por su jefe de casa antes del final de la semana, continuó Parkinson. Cada uno de ustedes tendrá un solo turno de patrulla por semana, mientras que Potter y yo haremos 2. El horario de patrulla se rotará mensualmente y se publicará en la sala de reuniones de prefectos. Si no pueden cumplir con su patrulla programada, es su deber encontrar a alguien que esté dispuesto a intercambiar con ustedes y notificar a Potter o a mí. Las reuniones de prefectos se realizarán quincenalmente los domingos por la noche y son obligatorias. Si se descubre que alguien está abusando de su poder como prefecto o no está haciendo cumplir las reglas como es su deber, correrá el riesgo de perder su placa. ¿Alguna pregunta?, preguntó Harry. Nadie dijo nada. Muy bien. Se espera que cada uno de ustedes pase al menos una hora patrullando durante el viaje en tren, pero por favor, escalone esas patrullas para que siempre haya alguien afuera en lugar de que todos patrullen la primera hora. Retírense. Harry y Parkinson habían acordado que él patrullaría la primera hora y ella la última, y ambos esperaban que el resto de los prefectos tomaran la instrucción de escalonar sus patrullas lo suficientemente en serio para que la mitad estuviera ocupada. El ambiente mientras se movía arriba y abajo por los pasillos era tenso. Todos miraban a Harry con miedo, hostilidad o asombro. No era nada a lo que no estuviera acostumbrado, pero parecía afectarlo más ahora que era por algo que había elegido hacer en lugar de algo que sucedió cuando era un bebé o algo de lo que lo acusaron falsamente. Sin embargo, incluso el más enojado entre ellos no parecía dispuesto a pelearse con su delegado mortífago antes de llegar a la escuela. Cuando terminó su hora, Harry se unió al compartimiento de Draco. Parkinson y Zabini estaban allí con la rubia, y ambos le asintieron cuando entró. Harry se encontró capaz de relajarse ahora que estaba lejos de los ojos de la escuela, y ofreció su paquete de cigarrillos a los demás mientras encendía el suyo. Cuando Harry entró en el gran comedor y vio la colección en la mesa de profesores, sus entrañas hicieron cosas extrañas. Su corazón se retorció violentamente al ver que Dumbledore no estaba allí, mi culpa, y algunas mariposas en el estómago se abrieron paso al ver a tantos mortífagos dentro de Hogwarts, los estudiantes más jóvenes, pero aún así logró sentirse reconfortado por la presencia de Remus, no estoy solo. Tomó asiento en la mesa de Gryffindor, sus compañeros de clase le dieron un amplio margen que le recordó demasiado a cuando se pensaba que era el heredero de Slytherin o cuando todos pensaron que se había inscrito en el torneo de los Tres Magos. Yo elegí esto, se recordó. Buscó a las personas a las que solía llamar amigos. Neville y Seamus tendrían el dormitorio para ellos solos este año, Dean se había ido, aunque Harry no estaba seguro de por qué. Su madre era una bruja. La mayoría de los miembros del ED estaban de vuelta, incluida Ginny, pero no Ron. El desafío en sus ojos asustó a Harry, no porque pensara que dañarían el control del señor oscuro sobre la escuela, sino porque pensó que estarían dispuestos a ponerse en peligro al intentarlo. Le hizo desear no haber dejado que Hermione lo convenciera de comenzar el club en primer lugar. La mayoría de los miembros del ED habían sido tímidos al principio, no habrían luchado si él no los hubiera entrenado. Solo había 22 alumnos de primer año para clasificar, en comparación con los 40 y tantos que había en la mayoría de los años. El mayor número fue para Slytherin, 9, seguido de 6 Gryffindor y 5 Ravenclaw.
Hufflepuff tenía solo 2 nuevos miembros este año. Harry supuso que tenía sentido. Tradicionalmente, las familias de Slytherin estaban generalmente seguras en el nuevo mundo que se estaba construyendo, por lo que no tendrían reparos en enviar a sus hijos a Hogwarts este año. Los valientes Gryffindor no dejarían que nada les impidiera asistir, y los Ravenclaw valorarían su educación lo suficiente como para que valiera la pena el riesgo. La lealtad a Hufflepuff solo traería estudiantes a la escuela este año si tenían a alguien dentro a quien ser leales. Harry estaba bastante seguro de que los nombres de los 2 nuevos Hufflepuff le sonaban familiares, como si tuvieran un hermano mayor en la escuela. Por supuesto, era decisión de los padres y no de los niños si iban o no, pero a los 11 años la mayoría de los niños son poco más que un reflejo de su familia. Snape, como director, no parecía compartir los sentimientos de Dumbledore sobre que los discursos se hagan después del banquete. Se puso de pie y su expresión silenció al público de inmediato. Este año habrá cambios en la forma en que se dirige esta escuela, dijo sin decir una palabra de bienvenida. Se están recuperando los viejos castigos, ya que mantener el orden es una prioridad máxima. Se controlará el correo que entra y sale de la escuela. La falta de respeto al Señor Oscuro es una ofensa punible, al igual que todas las formas de broma. El toque de queda se aplicará estrictamente. Estudios Muggles e Historia de la Magia son ahora materias obligatorias para todos los años. Ahora, presentaré a nuestro nuevo personal. 6 de los 17 adultos en la mesa principal, todos los nuevos rostros más Snape, mostraban una marca tenebrosa para que todos la vieran. Harry hizo caso omiso del anuncio de los nombres, ya que había estado en la reunión donde se decidieron, y en su lugar observó las caras de sus compañeros de clase. La ira y el miedo eran comunes. Algunos parecían resignados, y Harry odiaba que este año la tuvieran más fácil. La expresión de Luna no era menos soñadora de lo habitual para alguien que no la conocía, pero algo brilló en sus ojos que sugería que no se iría en silencio. Cuando se presentaron todos los nuevos profesores, llegó la comida y comenzó el banquete. Los de los años superiores estaban tranquilos, muchos extrañaban a sus amigos o se preocupaban por el año que les esperaba. Los estudiantes más jóvenes se vieron menos afectados y charlaron alegremente la mayor parte del tiempo. Cuando terminó el banquete y los prefectos de 5º año se llevaron a los de primer año, Harry se retiró a su habitación. El delegado y la delegada compartían una suite en la planta baja del castillo, donde podían acceder a ellos los estudiantes de cualquier casa. Cada uno tenía su propio dormitorio con un escritorio para estudiar y un baño privado, y había una pequeña sala de estar con una chimenea entre ellos. La chimenea podía usarse para comunicarse por la red Flu en cualquier lugar de Hogwarts. Harry estaba agradecido de no tener que vivir con sus antiguos compañeros de habitación, ya que eran tan pocos, dado lo que había hecho la última vez que los vio. Probablemente se asfixiaría mientras dormía. O se quemaría. Seamus siempre había tenido predilección por el fuego. Parkinson miró a Harry con un respeto que nunca antes había sentido por él. Al ver la nueva marca tenebrosa que llevaba en el brazo, se dio cuenta de que se debía a su condición de miembro del círculo interno. No hablaron esa primera noche y Harry se fumó un cigarrillo antes de irse a dormir. Decir que el primer día del 7º año de Harry fue un infierno sería quedarse corto. En el desayuno, se sintió agradecido una vez más por tener su propia habitación. Neville no miró 2 veces a Harry, ya que gran parte de la timidez que había mostrado en sus años más jóvenes había regresado por el momento. Seamus no tenía esos problemas y lo fulminaba con la mirada desde varios asientos más allá. Las chicas de su año a las que nunca les había prestado mucha atención lo ignoraron por completo. En el año inferior, Ginny lo miraba con más dolor que ira y Colin Creevy parecía dividido entre la confusión y la adoración al héroe. De camino a su primera clase del día, Estudios Muggles, la agresividad de Seamus llegó a su punto máximo y el impetuoso golpeó a Harry en la espalda con un hechizo que hizo que le supurara pus por la nariz. No era nada parecido a un crucio y Harry podría haberlo contraatacado y haberlo ignorado, pero sabía que esto solo se intensificaría si no lo detenía. Además, sabía que como delegado, Snape y el Señor Oscuro esperaban que se ocupara de los disidentes. Se giró para encarar a su atacante e inmediatamente utilizó un hechizo de fijación para enraizarlo en el lugar. Una vez que Seamus no pudo escapar, Harry lo golpeó con un hechizo oscuro que hizo que la cabeza se hinchara sin control. No fue fatal, pero sí doloroso. Detención, Seamus. El profesor Lupin te dará los detalles como jefe de nuestra casa. Mortífago bastardo, murmuró el mago irlandés. Harry se acercó un paso más a su antiguo compañero de habitación.
¿Quieres que te muestre lo que puede hacer un bastardo mortífago? Y luego sigue hablando. Seamus no tenía más palabras para él, pero le escupió en la cara. Crucio. Harry mantuvo la maldición de tortura por unos pocos segundos, observando con su rostro impasible cómo Seamus caía de rodillas. Sus tobillos estaban en un ángulo extraño con sus pies todavía pegados al suelo, y luchaba por mantener erguida su enorme cabeza. Cuando Harry terminó la maldición, canceló también los otros hechizos. El profesor Lupin te dará los detalles de tu detención, dijo de nuevo antes de caminar el resto del camino hacia la clase. La profesora Carroll aceptó la excusa de Harry de que estaba lidiando con una situación en el pasillo sin molestarse. Seamus se ganó una segunda detención con ella por su tardanza, a la que respondió con una mirada de odio, pero se mordió la lengua. La mortífaga se deleitó con su nuevo papel como profesora, dando una conferencia durante una hora completa sobre la barbarie de los muggles y cómo el orden natural de las cosas ahora se estaba restaurando con el mundo mágico saliendo victorioso. Harry ignoró la propaganda. Como mortífago del círculo interno, sabía que Alecto lo aprobaría y no era como si necesitara un éxtasis en la materia. Cuando un mestizo de Ravenclaw se atrevió a hablar en su contra, la chica pasó significativamente más tiempo bajo la maldición Cruciatus que Seamus en el pasillo. Después del almuerzo, Harry fue abordado en el gran comedor por una chica de Ravenclaw que estaba bastante seguro de que era de sexto año. Potter, dijo cortésmente. Mi nombre es Morag McDougal. Harry asintió y estrechó la mano que le ofrecía. Estaba bastante seguro de que había al menos una McDougal en las filas del Señor Oscuro. Mi familia siempre ha sido oscura, aunque nos mantuvimos al margen en la última guerra. Mis padres son del tipo que ve quién saldrá vencedor antes de tomar una decisión públicamente. ¿Es eso lo que estás haciendo ahora? La niña sonrió. Si lo es, entonces diría que estás tomando la decisión más segura al acercarte a mí. McDougal asintió con decisión y se alejó, dejando a Harry sumido en sus pensamientos. Obviamente, en ese momento había mucho que ganar si se ganaba a su favor. Se corrió la voz de cómo había castigado a Seamus y ahora varias personas desconfiaban más de él. Con el Señor Oscuro ganando la guerra y él en un lugar de poder en la escuela, no mentía cuando decía que acercarse a él con cortesía era la opción más segura que McDougal podía haber elegido. Sin embargo, todavía dudaba en decir que era la opción correcta. Fue su elección unirse al Señor Oscuro, pero otros necesitaban sopesar sus opciones y decidir por sí mismos. El resto del día transcurrió sin incidentes. Nadie más atacó a Harry ni intentó aliarse con él. Después de cenar, se dirigió a la oficina de Remus para charlar un rato. Cuando sacó sus cigarrillos, se sorprendió de que Remus le pidiera uno. Crecí en los años 70, Harry. Todo el mundo fumaba. Yo hace tiempo que no lo hago, pero ha sido un día estresante. Harry asintió con la cabeza. ¿De qué querías hablar? Se me ha hecho muy fácil maldecir a la gente, dijo Harry. Remus sabía lo de Seamus, así que no necesitaba explicarle lo que quería decir. ¿Siempre he sido así de agresivo? Remus pensó por unos momentos. Desde que te conozco, siempre has tenido un temperamento irascible. Me parece recordar un ataque espectacular en tu tercer año, después de que descubriste que Sirius, la voz de Remus se entrecortó levemente, era tu padrino. Y yo hubiera odiado ser Bellatrix después de que ella lo matara. Pero no pude lanzarle la maldición Cruciatus, y matar a Sirius fue mucho peor que escupirme. Es cierto. Y es posible que te hayas acostumbrado a ser violento. Remus parecía incómodo con la idea, pero parecía que intentaba mostrarse comprensivo. Pero cuando intentaste maldecirle a Bellatrix, nunca antes habías lanzado un hechizo imperdonable. Cuando los aprendiste, ¿cómo lo hiciste? Harry recordó lo que había pasado justo después de conseguir su nueva varita. Practiqué con ratas. Tuve que pensar en lo enojado que estaba por Sirius, pero también tuve que estar más concentrado que en el ministerio. Exactamente. Es un hechizo emocional, igual que cuando te enseñé el Patronus. Ya no tienes que dedicar mucho tiempo a concentrarte en tus recuerdos felices para lanzar ese hechizo, ¿verdad? No había lanzado su Patronus en un tiempo. En lugar de responder, tomó su varita y dijo, Expecto Patronum. La plata brotó de su varita de inmediato, acomodándose en una forma mucho más pequeña de lo que Harry esperaba. ¿Un cuervo? No es sorprendente que haya cambiado, con todo lo que tienes. Los cuervos son carroñeros, usan la muerte y la destrucción causadas por otros para ayudarse a sí mismos. Pero, Remus se interrumpió, pareciendo recordar a dónde había querido llegar con esto, fue fácil de lanzar, ¿no? Harry asintió.
El encantamiento Patronus y los imperdonables se invocan en base a las emociones. Cuando los aprendes por primera vez, te cuesta mucho prepararte para llegar al punto en el que necesitas estar para producir resultados. Después de algunas repeticiones, tu mente y tu magia aprenden el sentimiento y se adaptan a él con más facilidad. Por lo tanto, ser capaz de invocar el Cruciatus hoy, aunque no pudiste después de que Sirius muriera, no significa que hoy estuvieras más enojado. Eso tenía sentido. Harry todavía no se sentía bien por haber maldecido a Seamus, pero tenía un poco menos de miedo de sí mismo. Se quedó en la oficina de Remus durante aproximadamente una hora en total, sintiéndose como si estuviera en una parodia de su tercer año. De vuelta en la suite del director, Parkinson estaba en la sala de estar escribiendo un ensayo. Harry desapareció momentáneamente en su habitación y regresó con una botella de whisky de fuego y un vaso. Parkinson lo miró mientras se servía una generosa porción, secó la tinta del ensayo con un hechizo y enrolló el pergamino. Bueno, sírveme un poco. Harry se sorprendió de que ella estuviera dispuesta a hablar con él. ¿Perdón? No voy a dejarte beber solo, Potter, así que sírveme un vaso. Harry se encogió de hombros y pidió otro vaso limpio de su habitación. Le sirvió un trago, que ella bebió mientras él apuraba el suyo. Cuando Harry estuvo listo para dormir, la botella ya se había acabado y Parkinson aún no había terminado el suyo. Cada día en Hogwarts, Harry se veía obligado a castigar a otros estudiantes que hablaban en contra de sus profesores o del Señor Oscuro, normalmente con la maldición Cruciatus. Los infractores más frecuentes eran antiguos miembros del ED, y Harry odiaba tener que castigarlos. Sin embargo, lo hacía porque no hacerlo sería una traición al Señor Oscuro y porque sus castigos terminaban mucho más rápido que los de los Carrow. A juzgar por las miradas de odio que recibía Harry, sus antiguos amigos no estaban de acuerdo con su lógica. Todas las noches, con la culpa pesando sobre su mente, Harry se encontraba recurriendo a una botella de whisky de fuego, que compartía con Parkinson o con Remus. Desde la primera noche, no había bebido varias botellas a la vez. Lo consideraba un éxito. El primer sábado del curso, Harry estaba sentado en el dormitorio de Remus cuando su marca ardió. Siseó de dolor y dejó la botella de licor sin abrir con un ruido sordo. ¿Me esperarás despierto? Remus le dirigió una mirada comprensiva. Por supuesto, cachorro. Harry sabía que no necesitaba su máscara ni su capa, así que fue inmediatamente a las puertas para aparecerse. No vio a nadie más del círculo interno en su camino, lo que lo sorprendió. Siguiendo la marca, Harry apareció directamente en el estudio del Señor Oscuro en la mansión Malfoy e inmediatamente cayó de rodillas. Levántate. Harry se puso de pie, manteniendo la cabeza inclinada respetuosamente, y esperó a que el Señor Oscuro le dijera por qué lo habían llamado. No tuvo que esperar mucho. He llegado a algunas conclusiones sobre la conexión forjada entre nosotros. Llevas un Horrocrux mío dentro de tu propia alma. Dumbledore casi seguro estaba al tanto de este hecho. Los ojos de Harry se abrieron de par en par por la sorpresa y recordó las palabras del Señor Oscuro aquella primavera. Dumbledore, en efecto, te habría enviado a la muerte. De repente, Harry se sintió más aliviado que nunca por la decisión que había tomado. El Horrocrux que llevas dentro se ha entrelazado con tu alma hasta el punto de que eliminarlo o destruirlo solo podría hacerse con tu muerte. También es tal que si tu alma estuviera atada a la tierra, el trozo mío que llevas contigo también permanecería. Harry se dio cuenta de a dónde iba a parar la conversación y el corazón le dio un vuelco. Mi señor. Debes fabricar tu propio Horrocrux para proteger mejor el mío. Tendrás 2 semanas para cumplir esta orden. Sí, mi señor, respondió Harry. Su voz tembló casi imperceptiblemente. Justo cuando el Señor Oscuro estaba a punto de despedirlo, a Harry se le ocurrió una idea. ¿Mi señor? ¿Sí? Solo voy a hacer un Horrocrux. Recuerdo que le dijiste a Slughorn que no parecía muy seguro, y tengo que estar de acuerdo. El Señor Oscuro pensó por un momento. Haz lo que quieras, siempre y cuando hagas al menos uno. Avísame cuando esté listo y recuerda que solo tienes 2 semanas. Puedes retirarte. Sí, mi señor. Harry hizo una reverencia antes de salir de la habitación, su mente se aceleró mientras se dirigía al vestíbulo de entrada de la mansión. No sentía la necesidad de dividir su alma en 7 partes como lo hizo el Señor Oscuro, pero realmente sentía que una salvaguarda no valdría la pena. Si iba a dividir su alma de todos modos, lo haría de manera efectiva. El Señor Oscuro había elegido 7 como el número más poderoso mágicamente, pero Harry sabía lo suficiente de aritmancia para saber que 3 también era significativo. Un alma de 3 partes significaría 2 Horrocruxes, lo que significaba 2 muertes.
Harry ni siquiera tuvo que detenerse para elegir a sus víctimas. El ritual para crear un Horrocrux requería que el asesinato se hiciera de manera egoísta, y convenientemente había exactamente 2 personas en el mundo que realmente quería muertas. Petunia y Vernon Dursley le habían proporcionado una especie de protección durante años al permitirle entrar en su casa para las protecciones de sangre. Si esa protección valía la pena, el costo era discutible, pero ahora serían utilizados para proteger su vida de otra manera. Una vez decidido esto, Harry se apareció en las puertas de la escuela y comenzó a caminar de regreso a los aposentos de Remus. A continuación, necesitaba decidir qué objetos albergarían su alma. El Señor Oscuro había usado objetos de importancia personal y mágica. Si bien Harry podía ver la lógica de eso, también pensó que podría ser más discreto usar algo común. Dado que había decidido usar 2 Horrocruxes, Harry pensó que podría usar uno de cada uno. Los objetos que se convirtieron en Horrocruxes fueron fortificados por la magia del ritual, lo que se demostró cuando el diario había sobrevivido al intento de Ginny de tirarlo por el inodoro hace tantos años, por lo que Harry no necesitaba considerar la durabilidad al hacer su elección. Como objeto de importancia personal, Harry se decidió por su saeta de fuego. Era una de sus posesiones más preciadas, que le había regalado Sirius, cuya muerte había sido parte de lo que llevó a Harry a donde estaba ahora. También representaba una época más simple. Corromperla con tanta magia oscura era retorcido o poético, según tu punto de vista. Para algo mundano, Harry eligió un viejo libro de texto de adivinación. Había cientos, si no miles, de copias de los mismos libros, por lo que no llamaría la atención si alguien alguna vez buscaba sus Horrocruxes, y la conexión con la profecía hizo que Harry se riera amargamente. En ese momento, ya casi había llegado a los aposentos de Remus. Harry sabía que era posible hacer 2 Horrocruxes a la vez. Después de todo, el Señor Oscuro lo había hecho. Pero también sabía que el ritual sería doloroso y agotador. El Señor Oscuro había estado solo cuando creó sus Horrocruxes, pero Harry no estaba tan protegido como para no poder confiar en que alguien lo cuidara después. Le dio la contraseña al retrato que custodiaba la habitación de Remus y entró. Necesito tu ayuda. Cuando Harry, borracho, volvió tambaleándose a su habitación esa noche, pensó distraídamente que era bueno que el Señor Oscuro no supiera nada sobre su nueva tendencia autodestructiva. No había cuidado muy bien el Horrocrux que llevaba consigo sin saberlo. Harry tardó 2 días en prepararse. Sus libros de texto de saeta de fuego y adivinación estaban en su baúl, a pesar de que en realidad no los había necesitado en la escuela durante el último año. Harry aún no se había acostumbrado a tener un lugar seguro donde dejar sus cosas. Se encontró una daga adecuada en la sala de las cosas ocultas. La parte más difícil de los preparativos fue preparar una poción que preparara los objetos para convertirse en Horrocruxes. El profesor Snape proporcionó los ingredientes una vez que Harry le dijo que estaba siguiendo órdenes del Señor Oscuro, aunque parecía escéptico de que Harry pudiera preparar algo que fuera útil. Afortunadamente, la receta de los secretos del arte más oscuro era simple. Honestamente, un estudiante de segundo año probablemente podría preparar esta poción siempre que tuviera guantes para protegerse de los ingredientes más tóxicos. Era solo que ningún niño debería tener que hacer algo tan oscuro. El ingrediente final de la poción era una cantidad significativa de la propia sangre de Harry, y una vez que se agregó, la poción terminada volvió verde el veneno prometido. Harry llenó los 2 frascos necesarios e hizo desaparecer el resto antes de tambalearse hacia la enfermería en busca de pociones para reponer la sangre. Poppy lo miró con reproche, sin duda pensando en los diversos usos de la sangre humana, pero lo curó de todos modos. Sus juramentos lo exigían. El fin de semana siguiente, Remus acompañó a Harry a Private Drive. Harry no le había dicho exactamente qué estaba haciendo, solo que necesitaría ayuda después, y estaba bastante seguro de que Remus no reconocería el ritual oscuro. Aún así, dudó en el césped delantero. Si prefieres esperarme afuera, puedes hacerlo. Este no será exactamente mi mejor momento. Remus miró a Harry con paciencia. Me uní al Señor Oscuro por ti, cachorro. No cambiará nada. Harry asintió con una expresión de determinación en el rostro. No se molestó en llamar a la puerta mientras entraba en el número 4, donde Vernon y Petunia estaban desayunando. Harry se alegraba de que Dudley estuviera en Smeltings. No le gustaba su primo más que a su tía o su tío, pero él también había sido un niño. No era tan culpable de maltratar a Harry como los adultos de la casa. Cuando Harry y Remus entraron en la cocina, los rostros de ambos Dursley se deformaron de rabia. Harry rápidamente los ató de cuerpo entero para poder prepararse.
Abrió la bolsa que había traído consigo y comenzó a colocar las cosas en silencio. La saeta de fuego y el libro de texto, la daga, los 2 frascos de poción y su varita. Una vez que los componentes para el ritual estuvieron perfectamente ordenados y Harry sintió que sus torturadores de la infancia habían estado cocinándose lo suficiente, se giró para mirarlos. Su voz no mostraba emoción mientras hablaba. Me prometí a mí mismo este verano que si alguna vez volvía aquí sería para matarte. Hizo una pausa. No te preocupes, no he incumplido esa promesa. Los 2 no sobrevivirán el día. No, la única pregunta que queda por hacer es cuánto tiempo te haré sufrir antes de matarte. El ritual que tengo que hacer hoy podría completarse en minutos, pero quiero que sufras. He torturado y matado a tanta gente ahora, pero con ellos solo estaba siguiendo órdenes. Con ustedes 2, es personal. La voz de Harry se endureció brevemente antes de continuar en el mismo tono suave y práctico. El verano pasado, probé algunas maldiciones nuevas con ustedes 2. Fue suficiente, los tenía razonablemente intimidados, pero hoy hará que el yo del verano pasado parezca débil. Verán, tía Petunia, tío Vernon, el verano pasado tuve que ser discreto. Los 2 tenían que estar visiblemente ilesos, y cualquier miembro de la orden que vigilara la casa no podía sospechar. Ese ya no es el caso. Dumbledore está muerto. Yo lo maté. El Ministerio de Magia y Hogwarts están bajo el control del Señor Oscuro. Ayudé a tomar el control. Estoy seguro de que ambos estarán encantados de saber que me han nombrado delegado del colegio este año. Lo que quiero decir es que podría aguantar todo el día aquí y, como estoy actuando según las órdenes de mi señor, nadie me detendrá. Harry sonrió fríamente a los parientes que lo habían criado y les apuntó con su varita. Imperio. La creación de un Horrocrux requería el uso de las 3 maldiciones imperdonables, ya que su base en la magia del alma era lo que hacía imposible protegerse de ellas. Es hora de que ustedes 2 prueben su propio trato hacia mí. Tío Vernon, vas a cocinar cada bocado de comida en el refrigerador. Como mi comida nunca podría ser lo suficientemente buena para ti, vas a castigarte a ti mismo de la misma manera que me castigaste a mí después de cada cosa que cocinas. ¿Recuerdas quemarme las manos en la estufa, no? Y tirarás lo que cocines. No te atrevas a comer nada de eso. Se giró. Tía Petunia, lavarás los platos mientras Vernon cocina. No olvides la lana de acero o la lejía. Si tus manos no sangran, entonces los platos no deben estar limpios. Petunia y Vernon se pusieron a trabajar de inmediato. Mientras trabajaban, Harry ungió cuidadosamente sus futuros horrocruxes con los frascos de poción. El líquido verde venenoso brilló antes de impregnarse en los objetos, dejándolos irradiando una sensación de poder. Una vez que terminó, se arriesgó a mirar a Remus. El hombre lobo lo miraba con enojo. Harry se alegró de notar que el objetivo de su ira eran los Dursley y no él. Harry disfrutaba de los gruñidos y gemidos de dolor que provenían de su tía y su tío mientras realizaban sus tareas con una determinación inquebrantable. Su trabajo bajo la maldición Imperius era tan eficiente que terminaron en 1 hora. Ambos parecían apenas capaces de usar sus manos después de la dureza de sus tareas. Un buen comienzo. Si pudiera, te llevaría al jardín a continuación. Desafortunadamente, los vecinos pueden notarlo y sería una complicación innecesaria. Sin embargo, puedo darte la impresión del sol caliente bajo el que trabajé. Harry luego movió su varita, apuntando a ambas víctimas con un hechizo que gradualmente elevaría su temperatura corporal. Si se dejaba así por mucho tiempo, podría causar un golpe de calor y ser fatal. Harry sabía que sus muertes tenían que ser causadas por la maldición asesina, por lo que no permitiría que llegara tan lejos. Sudando por el calor artificial y sin poder refrescarse, los Dursley se pusieron a limpiar el polvo y reorganizar la casa. Sus manos sangraban, como las de Harry a menudo sucedían cuando era niño. Cuando terminaron, les ordenó que se metieran en el armario debajo de las escaleras. Ahora estamos un poco más apretados que cuando me obligaste a dormir allí, lo admito, pero estarás allí mucho menos tiempo y creo que eso compensa. Harry terminó la maldición Imperius y sus parientes inmediatamente comenzaron a buscar una salida. Sin embargo, tan apretados en el armario, con Harry en la puerta con su varita afuera y Remus de pie detrás de él, no había escapatoria. Es una pena que no pueda darte los años de hambre que me diste. Esto tendrá que servir como sustituto. Crucio. La tía y el tío de Harry estaban tan cerca que la maldición los atrapó a ambos. Basándose en sus gritos, Harry supuso que su cruciatus era un poco más fuerte de lo habitual. Tenía sentido, dado lo mucho que Harry odiaba a los Dursley.
Después de 2 minutos, terminó la maldición de tortura. Cuando estaba enfermo, me dejaste para que me cuidara solo. Crucio. Me negaste compañía, convenciste a los vecinos y a mis maestros de que era un delincuente. Crucio. Me negaste mi herencia y me dijiste que mis padres murieron vergonzosamente cuando en realidad murieron para salvar mi vida. Crucio. Abusaste verbalmente de mí, llamándome fenómeno y niño hasta que pensé que ese era mi nombre. Crucio. Cada maldición de tortura era más corta, aunque no menos dolorosa, y los Dursley gritaban hasta que sus gargantas estaban demasiado destrozadas para emitir otro sonido. Yo era un niño. Inocente. No podía defenderme. Ahora puedo. Harry giró su varita hacia Vernon primero. Avada Kedavra. Miró a Petunia. Si hubieras honrado la memoria de tu hermana como era debido, nunca habría venido a buscarte de esta manera. Avada Kedavra. Dejando los cuerpos en el armario, Harry caminó de regreso a la cocina y recogió la daga que había tomado de la sala de los menesteres. Un corte profundo en su palma izquierda, y la cambió por su varita. Rebelio anima. La sangre de su mano brotó y formó una esfera ondulada en el aire frente a él. Secare anima. Una parte de la sangre imbuida de alma se separó, y Harry la dirigió hacia la saeta de fuego. Se absorbió en la escoba preparada, que brilló con un morado oscuro antes de asentarse y no verse diferente de lo que había estado esta mañana. Repitió el proceso para el libro de texto de adivinación, luego canceló el hechizo de revelación de alma antes de derrumbarse en el suelo. Remus se aseguró de que no hubiera evidencia de su visita y empacó las cosas de Harry lo más rápido que pudo. Con la bolsa que Harry había traído sobre su hombro, recogió a su cachorro y los apareció en las 3 escobas, donde pudo ir directamente por la red flu a sus aposentos del personal. Transfiguró el sofá en una cama y acomodó a Harry en él en una posición cómoda. El adolescente inconsciente tenía fiebre, pero no podían darle pociones hasta que despertara, por lo que Remus se puso a trabajar en enfriarlo manualmente. Fue a la mañana siguiente cuando la fiebre bajó y Harry recuperó la conciencia. Remus le dio inmediatamente una poción para recuperar la sangre y una poción para reponer la sangre. Luego, cuando notó la arruga en la frente de Harry, le dio una poción para el dolor. Harry las tomó todas con gratitud. Todavía ansiaba sus pociones matutinas habituales, pero no estaba dispuesto a pedírselas a Remus. Eso probablemente significaría admitir que dependía de ellas, lo que Harry se negó a hacer. Después del almuerzo, que los elfos les habían entregado directamente, Harry se sintió lo suficientemente bien como para regresar a su dormitorio. Le agradeció sinceramente a Remus antes de dirigirse allí y tomarse las últimas pociones que necesitaba para sentirse normal. Finalmente, Harry escribió un mensaje para enviar a la mansión Malfoy. Está hecho, mi señor. Ginny desapareció a mediados de octubre. Harry no se dio cuenta hasta unos días después, por lo que no podía decir exactamente cuándo fue. No había tenido contacto con Ginny, aparte de miradas furiosas y castigos a regañadientes en los pasillos, desde que comenzó el año escolar, y no compartían clases desde que ella estaba en 6º año. Neville se fue una semana después, algo que Harry notó mucho más rápido porque no había asistido a clase con los Gryffindor. Harry y Parkinson fueron llamados a la oficina del director, donde Snape y los Harrows les dijeron que 6 estudiantes de Gryffindor de primer y 2º año habían desaparecido junto con Ginny y Neville, y como delegados se les había encomendado la tarea de buscarlos. Harry miró la lista de estudiantes desaparecidos. 4 mestizos y 2 sangre pura de familias prominentes de la luz. Sin duda se habían escapado o escondido o ambas cosas. Esos serían los niños que más sufrirían en el duro ambiente en el que se había convertido Hogwarts. Cuando Harry salió de la oficina del director, se le ocurrió que no necesariamente tenía que poner todo su esfuerzo en la búsqueda. La orden venía de la administración de la escuela, no del señor Oscuro. Harry no podía salirse con la suya sin castigar a los estudiantes porque cuando fue nombrado delegado, el señor Oscuro le había ordenado que hiciera cumplir las reglas. El señor Oscuro nunca le había dicho que tenía que asegurarse de que los estudiantes estuvieran presentes para recibir sus castigos. Un mes atrás, Harry habría tomado esa salida. Sin embargo, desde que dividió su alma, Harry había descubierto que sus emociones habían cambiado. Estaban embotadas, en su mayoría, con picos de ira más volátil. Harry no estaba tan loco como el señor Oscuro, y la infidelidad en ese pensamiento hizo que su marca punzara de dolor, pero era verdad. Supuso que esa era la diferencia entre dividir su alma en 3 pedazos y dividirla en 8. El cambio no era extremo, pero era notable. Harry era más severo y menos indulgente en sus castigos.
Bebía por las noches por aburrimiento en lugar de culpa. Estaba dispuesto a arrastrar a los niños de nuevo a una situación inhóspita cuando no necesariamente tenía que hacerlo. Harry sacó el mapa de los merodeadores de su baúl y lo activó mientras Parkinson se dirigía hacia la torre de astronomía. Como si 8 estudiantes pudieran estar viviendo en algún lugar donde se impartían clases sin que los hubieran encontrado hasta ahora. Recorrió el mapa en busca de Ginny o Neville. Si encontraba a uno de ellos, probablemente encontraría a los 8. Los de primer año aún no conocían el castillo lo suficientemente bien como para permanecer ocultos sin ayuda. Después de 20 minutos de búsqueda, concluyó que ninguno de los estudiantes desaparecidos estaba en el mapa. Los únicos lugares de Hogwarts que no estaban en el mapa eran las cocinas, que tenían marcada la entrada, pero no la sala en sí, la cámara de los secretos y la sala de los menesteres. Harry era la única persona que se encontraba actualmente en la escuela que podía acceder a la cámara y supuso que el director sabría si los estudiantes estaban acampando en las cocinas, por lo que quedaba la sala. Tenía sentido, cuando Harry lo pensó. El Ed se había reunido en la sala de los menesteres y Ginny y Neville eran probablemente los miembros más destacados del Ed que todavía estaban en la escuela, sin contarlo a él. Además, la sala podría darles camas y acceso a los baños sin siquiera entrar en los pasillos. Probablemente tenían un apartamento entero, o un dormitorio y una sala común. Harry caminó rápidamente hacia el 7º piso. La puerta de la habitación no estaba allí, pero no esperaba que estuviera. Los estudiantes necesitaban un mejor escondite que una puerta con la que cualquiera pudiera toparse. Harry caminaba de un lado a otro por donde aparecía la puerta, intentando hacer diferentes peticiones. Necesito la habitación donde se esconden los estudiantes desaparecidos. Necesito encontrar a los estudiantes desaparecidos. Necesito un lugar donde esconderme. Necesito un lugar seguro. Nada funcionaba. Harry no estaba lo suficientemente cerca de la petición que habían hecho Ginny y Neville, o la sala podía percibir su falta de sinceridad. Aún así, el hecho de que la habitación no apareciera confirmaba que estaban allí. Regresó a la oficina del director para informar lo que sabía. En las semanas siguientes, los miembros de DA siguieron desapareciendo y llevándose consigo a los miembros más jóvenes de sus casas. Anna Abbott y Susan Bones de Hufflepuff. Padma Patil de Ravenclaw. Ravenclaw perdió la menor cantidad de estudiantes de las 3 casas, ya que había varias familias grises y oscuras que tradicionalmente se sorteaban allí cuyos hijos estarían bien. Parecía que se habían elegido a 2 estudiantes de cada casa para llevar a los niños más pequeños a un lugar seguro, mientras que los demás se quedaron para proteger a los que no se escondieron. Lavender, Seamus, los hermanos Creevy y Parvati Patil en Gryffindor. Terry Bott, Michael Corner y Luna en Ravenclaw. Finch Fletchley en Hufflepuff. Harry no podía decidir si le sorprendía o no que Luna no se hubiera ido. Su actitud despreocupada a menudo la metía en problemas con los nuevos profesores, pero tal vez los años de ser intimidada en su propia casa la habían endurecido. Él y Luna no habían hablado este año, pero ella no lo fulminaba con la mirada como lo hacían los demás. Harry no estaba seguro de si eso era indicativo de algún nivel de comprensión extraña, o si una mirada fulminante era simplemente una expresión demasiado dura para ella. Recordaba haber visto determinación en su rostro cuando estudiaba y se batía en duelo en el Ed, pero nunca enojo. Probablemente estaban usando los galeones de Hermione para comunicar cómo y cuándo entrar a la habitación, o tal vez uno de los Ravenclaw había podido replicar el método. Harry no había conservado su moneda, así que no lo sabía. Las patrullas nocturnas se incrementaron, especialmente en las cercanías del 7º piso, mientras los profesores intentaban atrapar a los estudiantes que huían. Harry no podía comprender cómo lo estaban haciendo sin el mapa o una capa de invisibilidad, pero nadie fue atrapado mientras los estudiantes continuaban desapareciendo. Los gemelos Carrow estaban frustrados y se notaba en su enseñanza. Harry no se había dado cuenta de que los dos podían volverse más malos, pero lo hicieron. A finales de noviembre, la búsqueda se dio por terminada. Habían pasado 2 semanas sin nuevas desapariciones y parecía que todos los estudiantes que iban a huir se habían ido. Hacía tiempo que se había ordenado a los elfos domésticos que no entregaran comida a la sala de los menesteres en un intento fallido de matarlos de hambre. La sala no podía preparar comida, pero debían estar consiguiéndola sin salir de alguna manera. Ninguno de los miembros del personal ni de los prefectos vio aparecer la puerta de la sala. Los estudiantes desaparecidos, que ahora sumaban 26, fueron eliminados de la lista de estudiantes. No podrían tomar los exámenes de calificación en la Gran Bretaña mágica cuando finalmente se fueran, aunque no era probable que quisieran hacerlo.
Si lograban salir de Hogwarts, probablemente se mudarían al extranjero y terminarían su educación en un país que no estuviera gobernado actualmente por un señor oscuro y su gobierno títere. Los Carrow finalmente se calmaron de nuevo, tanto como les fue posible. La atmósfera en Hogwarts volvió al mismo nivel de inquietud que había tenido en septiembre. Harry y Remus reanudaron sus reuniones vespertinas habituales, que habían sido mucho menos regulares mientras ambos estaban muy involucrados en la búsqueda. Todo era normal.